¿Me escuchas bien? Sí, sí te escuchas. Bueno, ¿en algún momento de su vida ha pensado dejar todo lo que tenga que ver con la música? Casualmente me hacía esa pregunta alguien muy cercano a mí en estos días y definitivamente no, no rotundo. Yo molestaba en la época de la violencia en Colombia, eh, cuando, bueno, ustedes no habían nacido, eh, uno no podía ni ir al rodadero porque era víctima de la pesca milagrosa que llamaba. Y yo le decía a mi esposo, si a mí me llegan a secuestrar, y yo tuve una compañera que el esposo lo secuestraron en una pesca de esa y duró año y medio secuestrado, eso fue terrible. Y ella hacíamos rifas, compañera del colegio, de trabajo, hacíamos rifas, hacíamos de todo por apoyarla a ella. Yo le decía, a mí no me hagan nada, yo allá en la guerrilla formo el coro, formo la tuna y formo todos los grupos musicales de la guerrilla. Así que a mí no me vayan a pedir, no se preocupen que yo los pido a ustedes. Yo siempre decía eso. Entonces, no. Y de hecho, dentro de mis locuras místicas, si tú me preguntas a mí, ¿qué querrías hacer en tu vida? Misionera, pero con la música. Ser misionera a través de la música. No me importa el credo, porque Dios es uno solo, pero ser misionera a través de la música. Así es. Suena muy lindo eso de misionera a través de la música. Suena muy lindo, la verdad. ¿Le ha enseñado a sus hijos a tocar algún instrumento? Mi hijo mayor toca guitarra, mi hija tocó piano y cualquier día no quiso más nunca tocar piano. Eh, Mi tercer hijo aprendió a tocar batería y percusión y después cualquier día también cambió la batería por una batería de cocina. Y el menor creo que es el único que no hice nada por, porque tuviera profesores de música o que yo le enseñara algo. Y él se ponía solito en el piano, solito se ponía a tocar en el piano, pero fue el único que no le caminó a la música de mis cuatro hijos. Pero sí, el mayor toca guitarra y tengo dos nietos y es una locura verlos cómo eh, esos niños reaccionan ante la música. Es una cosa que podría hacerse un video. Yo me pongo con mi nietecito que tiene 6 meses, le hago ritmos de aquí, le toco, por ejemplo, yo te amé con candelillo, y me quedo callada. Podríamos hacer un loco video y volverlo viral en TikTok, porque se vuelve loquito cuando yo le hago música. Yo saco el ukelele y me pongo a tocarle, perdón, saco el ukelele y me pongo a tocarle, se queda embelesado, a veces se duerme, a veces simplemente quiere tocarlo, quiere babearlo, quiere hacer de todo él con el ukelele, sí, con la música. La sangre, no se puede pelear con ellos. No, no, la herencia es una belleza, así es. Mi papá era odontólogo, mi papá no era músico, pero era un gran melómano. Melómano es aquel que ama y disfruta de la música, ¿sí? Y su discografía era increíble. Él sabía más de música que mi mamá que la estudió. Mi mamá sabía de música clásica, porque de música erudita, pero mi papá sabía de todo. Y le gustaba tocar las maracas. Eso no es fácil. Yo creía que tocar maracas era fácil cuando entré a la universidad, que me tocaba aprender a tocar las maracas para la cumbia, para la música colombiana como tal. Es bien difícil. Mi papá tocaba las maracas espectacular. Sí, así que eso como que, Bueno, bueno, Claudia, muy interesante todo lo que nos has contado hasta ahora. Algo que me causa mucha curiosidad
es difícil enseñar vocalización. Nada es difícil, nada es difícil, todo es dispendioso en si la persona no tiene el talento, porque desarrollar el talento sí se puede. Zoltán Kodály decía que todos los seres humanos nacían con la música por dentro, ¿sí? Y él fue el primer músico que pudo eh, musicalizar un país. Hungría, después de la guerra, creo que tuvo el mayor número de muertes y había muchos niños que estaban en los orfelinatos. Y la única forma de sacar a los niños de la depresión fue a través de la música. Y él desarrolló un método que se llama el método Kodály, que al mismo tiempo lo desarrollaba Karl Orff en Alemania, ¿sí? Y coinciden en muchos elementos en sus propuestas. Y yo particularmente he tenido personas supremamente desafinadas y peor aún, personas que nunca han cantado, que el día que llegan a 11 se dan cuenta que quieren ser músicos. A ver, ¿y eso cómo es? Pues un día X hicieron clic con un instrumento y se dieron cuenta que tenían el talento, pero resulta que para estudiar música necesitas más allá de un talento en los dedos. Necesitas una integralidad. Y ese muchachito entró a estudiar música. Y te digo que no cantaba, cantaba más una gaveta de un mueble, ¿ok? Y ese pelado le daba todos los días y salió adelante. Entonces, enseñar técnica vocal es dispendioso, es de mucha entrega. Los libros del canto como tal hablaban que la gente que entraba a estudiar canto, ya tú cantabas, llegabas a la universidad y tú eres el cantante de música lírica. O sea que no se necesita tener talento para estudiar la música. Después que uno la estudie, aprende porque aprende. Aprendes porque aprendes, como dices tú, en la carrera como tal, sería difícil si no te dedicas el número de horas que te vas a tener que dedicar si no tienes la facilidad. Probablemente como carrera sí necesitas el talento. Pero para estudiar técnica vocal, que fue tu pregunta particular, es distinto. O sea, es como decir que tú me vas a enseñar a mí a tejer crochet. Yo puedo estudiar crochet sin ser eh, artista plástico de tela, no sé cómo se llamará la carrera, ¿sí? Ser artesano, ¿ok? Tú puedes aprender técnica vocal para el canto, como puedes aprender técnica vocal para ser locutora. Ok, Oye, tú, Claudia, oye, mira, que, si tú hablas así, como hablan muchas de tus compañeras, y tú vienes a hacer una entrevista, donde están las palabras, te todas así, tienes que estudiar técnica vocal para ser locutora. Para yo ser locutora, yo tengo que tener una dicción diferente. Y muchas veces, mira cómo hablan en la televisión, ustedes aprenden que tienen que además tienen que decir no sé cuánto, y dicen cuatro palabras, y no sé cuánto. Es un mismo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la. Pero para ser músico necesitas más allá del empeño, necesitas. Claudia, ¿qué consejos les das a tus alumnos, a esas personas que estudian música? ¿Qué consejos les das? Eh, Uno nunca debe morir en el intento, porque al final uno recoge los frutos con mucha alegría. Cuando tú ves que este estudiante que te dio la lora en el primer año, en el primer semestre, en el primer bimestre, y digamos si eres formador como yo en un colegio, y ves que ese muchachito al final, oh, estudia música, ahí viste tú cometido, digamos, esa es tu misión como formador, es que alguien salga para la academia a estudiar música.
Uno. Dos, que al joven le guste la música. Porque el reggaetón es una expresión, mas no es música. ¿Ok? Es una expresión que fíjate que es tan cambiante que no perdura. ¿Sí? Un tema de reggaetón a los 3 meses ya pasó de moda. ¿Por qué? Porque es una expresión social, es una expresión de la juventud actual, pero eso no es música. Música es Así es. muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, a mis alumnos o a mis estudiantes o a mis exalumnos que están dedicados hoy a la música, que no desistan, que al final del ejercicio se recogen frutos hermosos, se recogen frutos maravillosos, que muchos de ellos llegan a brillar en otros países. ¿Mm? Señora Gracias. Claudia, una, una curiosidad. Usted dice que usted siempre estuvo en el mundo musical al acompañar a su mamá desde pequeña, que ella se la quería llevar para todos lados. Pero también en cuanto a el resto de su familia, siempre tuvo el apoyo en cuanto a su carrera musical. Sí. Primero que todo, fue una familia muy pequeña. Mi mamá y mi papá solamente tuvieron 2 hijos. Por el lado de mi papá, las familias del interior del país eran muy musicales también. Siempre había gente que tocaba el órgano. El órgano no es el teclado. El órgano es un piano que tiene varios pisos y que tiene pedales que parecen un piano. ¿Ok? Había músicos que tocaban el órgano, había gente que tocaba en estudiantinas, que son, las estudiantinas son, imagínate, un grupo conformado por solo cuerdas, bandola, tiple, requinto, guitarra, ¿sí? Eso era una estudiantina. Eh, entonces había, dentro de la familia siempre hubo música. Y yo desde niñita cantaba en los festivales, iba al festival de música de aquí, de allá, y ganaba. Entonces, pues, se veía que ya estaba ahí puesta la semillita del músico que estaba de- dentro de mí. Cuando yo salí del colegio, yo no sabía que quería estudiar, porque una parte mía quería estudiar fonoaudiología, otra parte mía quería estudiar odontología, mira qué difícil, y la otra quería estudiar música. Entonces, y cualquiera de las 3 carreras que yo hubiera escogido tenía el apoyo absoluto de mis padres porque mi mamá, de las madres de esa época, mi mamá acaba de morir el año pasado, tenía 90 años. En esa época no se formaban las señoras. Las señoras estudiaban trabajo social, ¿sí? Llegaban hasta cuarto de bachillerato, noveno grado. Las señoras estudiaban secretariado. Las señoras estudiaban puericultura para cuidar a los niños. Entonces, pues mi mamá, beca Fulbright, imagínate tú, una señora que vio el mundo de joven, que eso no era lo común. Ella quería que yo tuviera esa experiencia. Entonces, pues, si yo decidí estudiar y me matriculé en la Universidad del Atlántico para estudiar idiomas, no pude. Llegué al primer día de clases y no pude. Pero no pude con qué, con el ambiente. Yo venía de estudiar en Oslo y la escuela pública en Noruega, por favor, ni un colegio recontraprivado aquí es así de espectacularmente organizado. Y llegar aquí a la Universidad del Atlántico a estudiar idiomas, donde faltaba era que el pupitre literal estuviera colgado del techo. Yo no pude con el ambiente lúgubre de la universidad, ¿sí? Da pena decirlo, pero así era en esa época. Era allá abajo, en la sede del centro. Hoy día el programa de idiomas es diferente porque lo llevan acá arriba en sede norte, es un laboratorio hermoso, pero en aquella época, sí, era muy bueno, lo que salía ahí era excelente, pero el impacto para mí fue muy fuerte. Me pegó lo pupileta, me ganó lo pupi en ese momento. Pero en la Universidad del Atlántico yo estudié música, pero era diferente, el ambiente de música
era Bellas Artes. ¿Mm? Era diferente. Ok, señora Claudia. Para finalizar, me gustaría que nos comentara usted que pues ya tiene trayectoria y bastante conocimiento de la música, su forma de enseñar, su forma de tomarla para tu vida. Me gustaría saber su opinión acerca de la música actual, en referencia en el momento que usted apenas empezaba, apenas escuchaba sus canciones, las que más le gustaban, las que le mostraba a su mamá, a su familia, y ahora en este mundo actual, ¿qué piensa de la música que se comparte a diario? Bueno, retomo lo que dije hace un rato. Eh, lo que suena en las emisoras eh, es muy poco música, ¿sí? Desafortunadamente, el concepto que manda es lo que, lo que pasa por los medios, ¿sí? Lo que va en TikTok, lo que va en YouTube, lo que va en millones de vistas, ¿sí? Más eso no significa que eso sea música. La juventud de hoy, tú entras a tu universidad y tú le preguntas al 40% de tus compañeros no tuvieron profesor de música en la universidad, en el colegio. 40%. ¿Por qué? Porque el pensum dice que debe haber educación artística, pero se limitan a una expresión de educación artística. No se van a las 9 expresiones de educación artística. Entonces, cuando tú escuchas la música que sale por la radio, a excepción de la música que sale para los carnavales, y te digo con la boca llena, a excepción, porque se hace un concurso muy grande, un filtro muy grande, que tiene que tener unas características muy particulares de nuestro ritmo, de nuestra tradición, ¿sí? Pero eso es un pedacito así de chiquitico dentro de lo que es la música urbana o la música que suena en los medios de comunicación, ¿sí? Eh, las baladas románticas hoy, ¿quiénes son los que lideran las baladas? ¿Quiénes son las personas que realmente están llevando la música por otro camino? Mira tú que hasta Shakira, Carlos Vives, se han tenido que rebajar al reggaetón, ¿sí? Por el tema de medios, por el tema de millones de likes. ¿Y cómo comenzaron ambos haciendo música tradicional, Carlos Vives, y Shakira, su propia música? Y mira dónde llegó ella con su propia música. Y ahora, ¿a dónde está llegando con la bicicleta? Perdónenme por ser tan cruel, pero la bicicleta la pudo haber compuesto un niño de primero de bachillerato, ¿sí? Entonces, música comparativamente, perdón, la música que sonaba en mi adolescencia, figúrate tú, en Colombia estábamos hablando de Oscar Golden, Billy Pontoni, eh, Claudia de Colombia, Claudia Osuna, Mariluz, eh, y me quedo corta con todo el mundo de nombres que hacían música, que hacían baladas, que hacían cosas que sonaban muy lindo. En toda Latinoamérica, nosotros no necesitábamos de escuchar música de otros países. No era necesario que nosotros supiéramos quiénes eran los Beatles, ¿sí? Porque teníamos tal riqueza dentro de nuestra música que no hacía falta. Los programas nacionales propendían porque se conocieran todos los estilos musicales de Colombia, ¿sí? Había programas en la televisión colombiana donde iba representantes de cada región del país y cantaban la música tradicional de su región. Entonces nosotros conocíamos. ¿Tú sabes qué es un joropo? ¿Tú sabes qué es el Festival Mono Núñez?
La gente no conoce nada de eso, ¿sí? Porque esa tradición existe, sigue viva, pero ahí está quieto. Ni siquiera conocen del Festival de Tambora de María la Baja, del Festival de Pitos en Ovejas, no conocen o no conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos absorbe únicamente alguien, un Maluma, que es bonito, nos absorbe ese tipo de cantantes efímeros, desafortunadamente, ¿sí? Maluma tiene una voz preciosa, ojalá y se dedicara a cantar más melodías, más canciones que tuvieran mayor melodía, ¿sí? Pero la música eh, se está desdibujando. Ojalá y siga tomando más fuerza como está tomando hoy la academia a nivel mundial, porque yo pienso que hay un fenómeno que también la juventud quiere escuchar cosas mejores, quiere escuchar cosas que perduren en el tiempo, y eso solamente lo da la buena música, ¿no? Bueno, señora Claudia, la verdad ha sido muy fructífero escucharla, mejor de lo que imaginé. Gracias por compartirnos su conocimiento, sus experiencias, incluso términos que ni siquiera, al menos mi persona, me había relacionado con ellos antes. Y de verdad, gracias por su colaboración en nuestro proyecto. Nos Mucho va a ser gusto de y gran lo que utilidad. necesiten, a la orden, si necesitan algo más, con mucho gusto. Un taller, cualquier cosa, me dicen y lo organizamos. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Sí, de Bueno, que estén verdad, muy muy bien. lindas palabras y muchas frases motivadoras que quedan aquí para nosotras que pues somos estudiantes y vamos a salir al mundo y nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Entonces, Importante, le puedo dar un consejo, ojalá ya fuera de la grabación. Sharon, deja de grabar.